En realidad nunca estuve aislado de la problemática de los derechos humanos. Lo que pasa es que los derechos humanos no se judicializaban. Por lo menos en el periodo que yo asumo, porque ya estaban vigentes las leyes de impunidad, punto final, obediencia debida y los indultos de Menem. Eso había hecho un daño tremendo a lo que se había comenzado con la causa 13, ¿no? Con la causa 13 parece que se abría esto y bueno, terminada la causa 13 se cerró, entonces quedaron todos los delitos sin juzgar y incluso si no hubiera sido por los organismos, por las madres, por abuelos, por hijos, por los familiares de las víctimas, por algunas organizaciones como el CELS, por ejemplo, y otras, esto no hubiese progresado. O sea, la lucha de esos organismos, la lucha de las víctimas, hizo que esto progrese y llegué al punto en que se deroguen las leyes se le declare la nulidad de esas leyes y se pueda empezar a judicializar. Era una pelea dentro de los ámbitos judiciales bastante importante. Las presiones existían, es evidente que existían las presiones, o sea, sacar una prisión preventiva costaba, mantenerlos en prisión costaba, había que hacerlo. De pronto había métodos colaterales, no necesariamente que lo hayamos utilizado para eso, pero que sí existían y que hacen que de pronto estas causas hayan prosperado. No nos olvidemos que cuando estas causas prosperan, había un gran impulso hacia la realización de estas causas por parte del gobierno nacional, con un presidente con todas las pilas. Entonces a ese presidente con todas las pilas había mucha gente que le temía. Entonces de pronto esas presiones no daban resultado porque el poder político estaba bien sentado. Pero nosotros hemos notado algunos jueces dubitativos, algunos jueces con temores, que firmaban una cosa y después la revocaban. Esos obstáculos los hemos tenido. Después, siempre el esfuerzo por la presencia del testigo era también muy importante. Acá declararon testigos de fuera de la provincia. Acá declararon testigos que vinieron desde el exterior. Monique Robin vino de Francia a declarar en este juicio. Después hubo testigos que vinieron del Paraguay, de otras provincias, de Santa Cruz. Bueno, había una logística que había que tener para poder acercar a los testigos. Entonces ahí hay que rescatar las figuras de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación con Eduardo Duhalde en ese momento. Una gran ayuda que momentos antes nos había dado la Secretaría de Derechos Humanos de Corrientes cuando estaba a cargo de Pablo Hasél, no en otro momento, solamente con Pablo Hasél y con grandes dificultades porque era parte del gobierno de Colombia y a Colombia esto no le interesaba. Así que hemos tenido esas dificultades, pero el apoyo y la decisión de las víctimas de los organismos de derechos humanos acá de Corrientes, que por ahí aparecen los organismos de derechos humanos de Corrientes como débiles. En realidad esa debilidad no existe. Tienen una fortaleza increíble, porque no se saben, los organismos de derechos humanos de afuera, no saben con quién se está peleando acá. Acá se está peleando con el poder real. Cuando estamos hablando de la sociedad rural, acá es muy importante la sociedad rural, porque acá no hay otra industria. Entonces es demasiado importante. O sea, acá se está peleando con el poder real. Entonces la lucha de los organismos de derechos humanos para que esto prospere fue muy, muy importante.